Hay un cansancio que no se quita durmiendo, no se va con vacaciones, ni siquiera desaparece cuando decides hacer las cosas mejor. Es ese cansancio silencioso que aparece cuando sientes que te esfuerzas, que intentas cambiar, que reflexionas sobre ti, y aún así algo sigue fallando. No afuera, por dentro. Te levantas con la sensación de que el día ya pesa antes de empezar. Cumples con lo que debes hacer, hablas con quien tienes que hablar, sigues avanzando. Pero en el fondo hay una desconexión difícil de explicar, como si estuvieras viviendo en automático, como si algo en ti se hubiera quedado atrás. Intentas ser más consciente, más responsable, más fuerte, y sin embargo, vuelves a sabotearte justo cuando las cosas empiezan a mejorar. Te prometes que esta vez será diferente, que no repetirás el mismo error, que no volverás a reaccionar igual, pero el patrón regresa, casi sin darte cuenta, y entonces aparece la pregunta que incomoda, pero que no puedes seguir evitando. ¿Por qué me pasa esto, incluso cuando intento cambiar? Porque mientras no entiendas lo que realmente está ocurriendo dentro de ti, la historia se repite, no como castigo, sino como señal. Hay algo que insiste en ser visto, algo que no se calma con control, ni con disciplina, ni con pensamiento positivo. Y aunque ahora no puedas ponerle nombre, lo sientes. Sabes que no se trata de falta de capacidad, ni de fuerza de voluntad, ni de que estés roto. Se trata de una parte de ti que no ha sido escuchada. Y lo que viene a continuación es el punto donde casi todos se pierden, pero también donde todo empieza a cambiar. Hay un momento en el que empiezas a sospechar que el problema no está en lo que haces, sino en algo más difícil de aceptar. Porque miras tu vida desde fuera y, en teoría, todo parece correcto. No hay un gran error evidente, no hay un caos declarado. Y aún así, algo no encaja. Te esfuerzas por mantener el control, por pensar antes de actuar, por no repetir lo que ya sabes que te hace daño. Pero hay reacciones que aparecen antes de que puedas detenerlas. Palabras que salen solas, decisiones que tomas sin entender del todo por qué, distancias que creas justo cuando alguien se acerca, y lo más desconcertante es que no lo haces por maldad, ni por inconsciencia. Muchas veces lo haces intentando protegerte. Aquí es donde casi todos se confunden. Creen que el autosabotaje nace de un defecto, de una debilidad o de una falla de carácter. Pero no es así. El verdadero conflicto comienza cuando empiezas a ocultarte cosas a ti mismo. No porque mientas de forma consciente, sino porque hay emociones, impulsos y verdades internas que te resultan incómodas de sentir. Sensaciones que no combinan con la imagen que intentas sostener. Pensamientos que no encajan con la persona que crees que deberías ser. Entonces haces lo que cualquiera haría para sobrevivir emocionalmente. Los apartas, los justificas, los minimizas o finges que ya no existen. Pero lo que se esconde no se disuelve, solo se vuelve silencioso, y desde ese silencio empieza a influir en tu forma de vivir. No de manera evidente, sino sutil, a través de cansancio inexplicable, de bloqueos que no sabes nombrar, de una sensación persistente de estar yendo contra ti mismo. Empiezas a sentirte dividido. Una parte tuya quiere avanzar, cambiar, abrirse. Otra parte tira del freno, crea dudas, genera miedo o provoca errores justo en el momento menos oportuno. Y cuanto más intentas ignorar esa tensión interna, más fuerte se vuelve, porque lo que no se reconoce busca salida, siempre. Tal vez por eso hay decisiones que tomas y luego no sabes explicar. Tal vez por eso repites situaciones que juraste no volver a vivir. Tal vez por eso, incluso cuando todo parece alinearse, algo dentro de ti se resiste. No es falta de capacidad, es falta de espacio interno para lo que has evitado sentir. Y mientras esa parte siga escondida, seguirá influyendo. No para destruirte, sino para recordarte que hay algo pendiente. Pero hay una razón más profunda por la que haces esto. Una razón que no tiene que ver con debilidad, sino con identidad.
Y es ahí donde el conflicto se vuelve aún más delicado, porque tiene que ver con la imagen que intentas sostener de ti mismo. En algún punto de la vida, sin que nadie te lo explique, aprendes que hay formas de ser que parecen más aceptables que otras. Aprendes qué mostrar, qué controlar, qué ocultar. No porque alguien te lo diga directamente, sino porque lo sientes. En las miradas, en las reacciones, en el silencio de los demás cuando expresas algo que no encaja. Y así, poco a poco, empiezas a construir una versión de ti que funciona. Una versión que sabe comportarse, que sabe responder, que sabe mantenerse firme incluso cuando por dentro todo tiembla. El problema es que esa versión correcta no nace de la integración, sino de la adaptación. No surge de escucharte, sino de ajustarte. Y aunque al principio parece ayudarte, con el tiempo se vuelve una carga invisible. Porque sostener una identidad rígida cansa, mucho más de lo que imaginas. Te esfuerzas por ser coherente con esa imagen, por no salirte del papel, por no decepcionar, por no mostrar contradicciones. Pero la vida no se mueve en líneas rectas. Y tú tampoco. Hay emociones que no encajan en esa versión ideal. Hay impulsos que no cuadran con lo que crees que deberías sentir. Hay deseos que no se alinean con la persona que intentas ser. Entonces aparece la tensión. No afuera, adentro. Empiezas a corregirte antes de sentir, a juzgarte antes de comprenderte, a empujarte hacia adelante cuando una parte de ti solo necesita ser escuchada. Y cuanto más te esfuerzas por mantener esa imagen, más fuerte se vuelve el conflicto interno. Porque una parte de ti quiere seguir sosteniendo lo que ya conoce. Y otra empieza a cansarse de vivir fragmentada. Es ahí donde muchas decisiones dejan de ser libres. No eliges desde la claridad, eliges desde la presión interna. Desde el miedo a romper la imagen, desde la necesidad de seguir siendo esa persona que aprendiste a encarnar. Y cuando la tensión es demasiada, algo cede, a veces en forma de error, a veces en forma de huida, a veces en forma de autosabotaje, no porque quieras fallar, sino porque sostener una identidad que no te contiene termina pasando factura. Por eso hay momentos en los que haces justo lo contrario de lo que dices querer. No es incoherencia, es agotamiento interno. Y mientras no veas que ese conflicto existe, seguirás intentando corregirte en lugar de comprenderte. Seguirás exigiéndote más cuando en realidad lo que falta no es disciplina, sino honestidad interior. Pero lo más importante aún no ha sido dicho, porque lo que empujas hacia afuera no desaparece, se reorganiza, y cuando eso ocurre, ya no actúa desde la superficie, sino desde un lugar mucho más profundo y silencioso. Hay algo que casi nadie te dice cuando empiezas a observarte por dentro. Aquello que decides no mirar, no se va, no se disuelve con el tiempo, no se corrige con fuerza de voluntad, solo cambia de lugar. Cuando una emoción es rechazada, no desaparece. Cuando un impulso es negado, no muere. Cuando una verdad interna es empujada hacia el fondo, no se olvida. Se reorganiza, y desde ese nuevo lugar empieza a actuar de formas que no reconoces como tuyas, no con ruido, no con dramatismo, sino con sutileza. Aparece como una decisión tomada sin pensar, como una reacción exagerada ante algo pequeño, como una sensación de bloqueo justo cuando todo parecía fluir, como una distancia repentina que creas sin saber por qué. Lo más desconcertante es que muchas veces ni siquiera te das cuenta. Sientes que algo te domina por momentos, que reaccionas distinto a como imaginabas, que haces cosas que luego no logras explicar del todo. Y entonces viene la culpa, o la confusión, o la pregunta que te haces en silencio: ¿por qué actué así si yo no soy así? Pero esa pregunta parte de una idea equivocada, la idea de que solo eres lo que muestras, lo que controlas, lo que aceptas de ti. La verdad es que también eres lo que has negado, lo que no supiste sostener, lo que aprendiste a esconder para seguir adelante. Cuando esas partes no tienen un espacio consciente,
buscan salida por otros caminos. A veces a través del cuerpo, a veces a través de las relaciones, a veces a través de decisiones que parecen ir en contra de ti, no porque quieran dañarte, sino porque quieren existir. Hay una inteligencia silenciosa en todo esto, una lógica interna que no responde a la moral ni al deber, sino a la necesidad de equilibrio. Y cuanto más intentas suprimir lo que te incomoda, más fuerza gana en las sombras de tu comportamiento. No como castigo, sino como compensación. Por eso hay patrones que regresan una y otra vez. Por eso ciertas situaciones se repiten con rostros distintos. Por eso el autosabotaje aparece justo cuando estás a punto de avanzar. No es mala suerte, no es falta de conciencia. Es una señal de que algo dentro de ti no está siendo reconocido. Y mientras sigas intentando resolver esto solo desde la superficie, el conflicto seguirá encontrando nuevas formas de manifestarse, porque lo que no se integra, no descansa. Pero hay un punto aún más profundo en todo esto. Un momento en el que ya no se trata solo de reprimir emociones, sino de quién toma realmente las decisiones cuando no estás mirando. Y es ahí donde la comprensión se vuelve inevitable, porque deja de ser solo una experiencia personal y pasa a ser un principio profundo de la psique humana. Hay decisiones que no tomas con claridad, pero que aún así marcan el rumbo de tu vida. No llegan como elecciones conscientes, aparecen como impulsos, como reacciones rápidas, como movimientos internos que te empujan antes de que puedas pensar. Crees que decides, pero muchas veces solo respondes. Respondes desde un lugar que no has visitado con atención, desde una zona interna que quedó fuera de tu mirada. Aquí es donde la comprensión se vuelve incómoda, pero liberadora, porque no todo lo que dirige tu vida responde a tu voluntad consciente, y no porque seas débil, sino porque nadie puede gobernar aquello que se niega a reconocer. Desde la mirada de Carl Jung, lo que no se hace consciente no desaparece, sino que actúa desde la sombra de la psique, influyendo en pensamientos, emociones y decisiones sin pedir permiso. No como un enemigo externo, sino como una parte interna que quedó excluida. Esto explica por qué, en ciertos momentos, te traicionas sin entender cómo llegaste ahí. ¿Por qué dices sí cuando querías decir no? ¿Por qué te alejas cuando lo que más deseas es acercarte? ¿Por qué rompes justo cuando todo empezaba a construirse? No es incoherencia, es falta de integración. Cuando una parte de ti no es reconocida, no desaparece del sistema interno. Pierde voz consciente, pero gana influencia silenciosa, y desde ahí comienza a tomar decisiones en tu nombre. No se anuncia, no pide permiso, simplemente actúa. Y cuanto más intentas controlar tus actos sin comprender su origen, más desconectado te sientes de ti mismo, porque hay algo profundamente desgastante en vivir dirigido por fuerzas internas que no comprendes. Empiezas a dudar de tu criterio, de tus elecciones, de tu capacidad para sostener lo que quieres. Pero el problema nunca fue tu falta de claridad, fue la ausencia de diálogo interno. Nadie puede decidir en paz cuando está dividido por dentro. Nadie puede avanzar con coherencia cuando partes esenciales de su experiencia han sido empujadas al silencio. Por eso, muchas personas viven con la sensación de que algo las gobierna desde atrás, como si siempre llegaran tarde a sus propias decisiones, como si la vida se les escapara en movimientos que no recuerdan haber elegido. Y mientras no mires ese lugar interno con honestidad, esa fuerza seguirá actuando, no para castigarte, sino para recordarte que hay algo en ti que quedó fuera de la mesa. Pero hay algo aún más desconcertante. Esa fuerza rara vez se presenta como algo oscuro o destructivo. Muchas veces se disfraza de buenas intenciones. Y es ahí donde casi todos se confunden, porque no todo lo que parece correcto nace de un lugar integrado. Hay patrones que prometes no repetir y aún así regresan, no siempre con la misma forma, no siempre con las mismas personas, pero con la misma sensación al final. Te dices que ahora sabes más, que ya entendiste la lección, que no volverás a caer en lo mismo,
Y sin embargo, algo se activa y el ciclo se reinicia. Esto no ocurre porque no hayas aprendido, o porque te falte conciencia, o porque no quieras cambiar. Ocurre porque estás intentando resolver con la mente algo que se sostiene en otro nivel. Muchas personas creen que repetir patrones es una señal de falta de evolución, pero en realidad es una señal de profundidad no integrada. Una parte de ti sigue buscando ser reconocida a través de la experiencia, porque no ha encontrado espacio en la conciencia. Por eso los patrones no gritan, insisten, se presentan como situaciones familiares, como emociones conocidas, como finales que ya sabes cómo terminan, incluso antes de empezar. Y aunque racionalmente puedas explicar lo que sucede, algo dentro de ti sigue reaccionando igual, como si no tuviera otra opción. Desde la mirada de Carl Jung, aquello que no se integra conscientemente se ve obligado a repetirse, no para castigarte, sino para completarse. La psique no busca tu sufrimiento, busca coherencia. Por eso repetir no es retroceder, es intentar cerrar un círculo que quedó abierto. El problema aparece cuando interpretas esa repetición como un fallo personal, te juzgas, te exiges más, te prometes cambiar con más fuerza, y sin darte cuenta, refuerzas el mismo mecanismo que mantiene vivo el patrón, porque te colocas nuevamente en oposición a una parte interna que no ha sido comprendida. Los ciclos se rompen cuando dejan de ser combatidos y empiezan a ser escuchados, no cuando se los evita, no cuando se los corrige a la fuerza. Hay algo dentro de cada repetición que quiere ser visto con honestidad, una emoción no aceptada, un límite no expresado, un deseo que nunca tuvo permiso para existir. Y mientras ese contenido siga siendo rechazado, el patrón seguirá encontrando caminos para manifestarse. No importa cuánto cambien las circunstancias externas. Por eso, muchas personas cambian de ciudad, de trabajo, de relación, pero no cambian la experiencia interna que se repite. No porque estén condenadas, sino porque están mirando en la dirección equivocada. La repetición no es el problema, es el mensaje. Y cuando empiezas a leer ese mensaje sin culpa ni resistencia, algo empieza a aflojarse por dentro. No de golpe, no con promesas grandiosas, sino con una sensación nueva. La sensación de que, por primera vez, no estás huyendo de ti mismo. Pero aquí aparece una confusión aún más profunda. Una que mantiene a muchas personas atrapadas, incluso cuando ya han entendido el origen del patrón, porque creen que aceptar significa rendirse, y es justo ahí donde se equivocan. Hay una confusión que mantiene la guerra interna activa durante años. La idea de que aceptar algo dentro de ti significa aprobarlo, permitirte actuarlo, rendirte ante ello. Por eso te resistes, porque crees que si bajas la guardia, perderás el control, que si dejas de pelear, todo se desordenará, que aceptar es lo mismo que ceder. Pero esa creencia es justo lo que mantiene vivo el conflicto. Aceptar no es obedecer, aceptar no es justificar, aceptar no es actuar. Aceptar es reconocer que algo existe en ti sin intentar eliminarlo. Mientras sigas luchando contra una parte interna, esa parte seguirá definiéndose en oposición. Se volverá más rígida, más extrema, más reactiva. La resistencia no disuelve, condensa. Por eso, cuanto más intentas superar ciertos impulsos, más fuerza parecen tener. Cuanto más te exiges no sentir algo, más presente se vuelve. Cuanto más te corriges, más dividido te sientes. La aceptación no busca cambiar nada de inmediato. Busca crear un espacio interno donde no haya amenaza. Cuando una parte de ti deja de sentirse atacada, deja de defenderse. Y cuando deja de defenderse, ya no necesita tomar el control. Aquí ocurre algo sutil, pero decisivo. La energía que antes estaba atrapada en la lucha se libera, no hacia el caos, sino hacia la claridad. Desde la perspectiva de Carl Jung, la integración no sucede cuando impones una dirección, sino cuando permites que los opuestos internos se reconozcan sin destruirse entre sí.
no es una rendición, es una reconciliación. Aceptar una parte interna no significa darle el volante, significa invitarla a sentarse en la mesa, y cuando eso ocurre, ya no necesita irrumpir de forma inconsciente. Puede expresarse sin sabotear, puede existir sin dominar. Muchas personas pasan años intentando cambiar conductas sin atender el conflicto que las genera, y cuando no funciona, concluyen que algo está mal con ellas. Pero el problema nunca fue la conducta, fue la guerra interna que la sostenía. Aceptar no te hace débil, te hace íntegro, porque solo cuando dejas de dividirte por dentro, puedes empezar a decidir desde un lugar más amplio. Un lugar donde no hay partes prohibidas, solo partes escuchadas. Y cuando eso sucede, algo empieza a transformarse sin esfuerzo. No porque hayas vencido a nada, sino porque ya no hay nadie contra quien luchar. Pero aún queda un paso decisivo, un momento silencioso en el que te das cuenta de que, al ser vista, esa parte pierde su poder sobre tus decisiones. Y es ahí donde el autosabotaje empieza a disolverse de verdad, no por control, sino por comprensión. Hay un momento silencioso en el que algo cambia sin hacer ruido. No es una explosión, no es una revelación dramática, es una claridad que se instala despacio. Empieza cuando dejas de huir de ciertas sensaciones, cuando permites que estén ahí sin intentar corregirlas, cuando ya no te asustas de lo que surge dentro de ti. En ese instante, algo pierde fuerza, no porque haya sido eliminado, sino porque ya no necesita imponerse. La parte que antes interfería en tus decisiones comienza a transformarse. No se va, no desaparece, pero deja de empujarte desde atrás, porque ahora es vista. Y lo que es visto ya no necesita sabotear. Empiezas a notar pequeñas diferencias. Decisiones que antes tomabas por impulso ahora se ralentizan. Reacciones automáticas pierden intensidad. El cuerpo ya no se tensa de la misma forma, no porque te estés controlando más, sino porque hay menos conflicto interno. Cuando una parte de ti deja de estar excluida, ya no necesita tomar atajos. Puede expresarse sin distorsionar tu camino, puede existir sin arrastrarte, y entonces ocurre algo que casi nadie explica con claridad. La autosabotaje no se combate, se queda sin función. Ya no hay nada que defender, nada que ocultar, nada que forzar. La energía que antes se gastaba en mantener la división empieza a reorganizarse. Aparece una sensación nueva de coherencia, de unidad interna. No significa que la vida se vuelva perfecta, significa que deja de estar en tu contra, te vuelves más honesto contigo. No desde la dureza, sino desde la presencia, y esa honestidad cambia la forma en que eliges, no porque sepas más, sino porque estás más entero. Hay decisiones que ahora surgen desde un lugar más amplio, menos reactivo, menos condicionado por el miedo o la autoexigencia. Y cuando miras atrás, te das cuenta de algo importante. Muchas de las situaciones que antes te atrapaban ya no tienen el mismo efecto. No porque hayan desaparecido, sino porque tú ya no eres el mismo por dentro. Integrar no es añadir algo nuevo, es recuperar lo que siempre estuvo ahí. Y cuando eso sucede, la vida deja de empujarte hacia errores repetidos. Empieza a responder a tu claridad interna. Pero todavía queda una pregunta esencial. ¿Qué cambia realmente en tu vida cuando dejas de luchar contra ti mismo? La respuesta no es inmediata, pero cuando llega, lo transforma todo. Y es sobre eso que vamos a hablar ahora. Lo que cambia no llega como una revolución externa. No es que tu vida se transforme de un día para otro, es algo más sutil, más real. Empieza con una sensación interna difícil de explicar, como si ya no estuvieras empujándote todo el tiempo, como si el peso invisible que cargabas hubiera disminuido. Te das cuenta de que ya no reaccionas igual. Situaciones que antes te activaban profundamente ahora pasan con menos ruido. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque ya no estás dividido por dentro.
Cuando dejas de luchar contra ti mismo, la energía deja de escapar. Ya no se dispersa en conflictos internos constantes, empieza a estar disponible para elegir con más calma, para decir no sin culpa, para decir sí sin traicionarte. Las decisiones se vuelven más simples, no porque la vida sea más fácil, sino porque ya no necesitas justificarte todo el tiempo. Notas que tus relaciones cambian, no porque los demás sean distintos, sino porque tú ya no te presentas desde la defensa. Hay menos necesidad de demostrar, menos urgencia de agradar, menos miedo a perder, y eso modifica el vínculo de raíz. También cambia la forma en que te equivocas, porque sigues equivocándote, pero ya no te destruyes por ello. El error deja de ser una prueba de que algo está mal contigo y se convierte en información, en aprendizaje, en ajuste. Empiezas a confiar más en tu percepción, no porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no estás en guerra contigo mismo. Desde la mirada de Carl Jung, cuando los contenidos internos dejan de ser rechazados, la psique recupera su capacidad natural de autorregulación. No necesita forzar, no necesita castigar, solo necesita coherencia. Y esa coherencia se siente en el cuerpo, en la forma en que respiras, en la manera en que enfrentas lo incierto. La vida no deja de tener desafíos, pero deja de sentirse como un campo de batalla constante. Hay más presencia, más silencio interno, más claridad, no porque hayas alcanzado una versión perfecta de ti, sino porque ya no estás huyendo de lo que eres. Y quizás, lo más importante, dejas de sabotear lo que realmente deseas, no porque te lo propongas, sino porque ya no hay una parte interna empujando en sentido contrario. Pero todo este recorrido apunta a algo aún más profundo, una comprensión final que no es solo psicológica, sino existencial. Porque cuando miras todo el camino recorrido, hay una verdad que se vuelve imposible de ignorar, y es esa verdad la que cierra el círculo y transforma la forma en que te relacionas contigo mismo para siempre. Durante mucho tiempo creíste que algo en ti estaba mal, que si te esforzabas un poco más, si te corregías mejor, si aprendías a controlarte, finalmente todo encajaría. Pero el camino no iba por ahí. No estabas roto, estabas dividido entre lo que sentías y lo que creías que debías sentir, entre lo que eras y lo que aprendiste a mostrar, entre lo que pedía espacio dentro de ti y lo que fue empujado al silencio para poder seguir adelante. La autosabotaje nunca fue tu enemiga. Fue un lenguaje, una forma torpe, pero insistente, de recordarte que no puedes construir una vida en paz mientras luchas contra partes esenciales de ti mismo. Todo este recorrido no apunta a convertirte en alguien distinto, apunta a devolverte a ti, a ese lugar interno donde no necesitas máscaras, donde no hay partes prohibidas, donde no tienes que demostrar nada para merecer estar completo. Cuando integras lo que fue rechazado, no te vuelves perfecto, te vuelves real, y en esa realidad aparece algo profundamente transformador, la coherencia interna. Ya no necesitas sabotear lo que deseas, porque ya no hay una guerra silenciosa empujándote en dirección contraria. Ya no necesitas huir cuando algo se acerca, porque no hay una parte interna gritando que no es seguro. Ya no necesitas destruir lo que construyes, porque ahora todo tú está incluido en el proceso. Desde la comprensión de Carl Jung, el camino de integración no es una meta que se alcanza, sino una relación que se restablece, la relación contigo mismo. Y cuando esa relación se sana, la vida empieza a responder de otra manera, no como premio, no como milagro, sino como reflejo. Lo que antes parecía bloqueo, se vuelve dirección. Lo que antes parecía confusión, se vuelve señal. Lo que antes parecía sabotaje se revela como una llamada a la totalidad. No hay nada que expulsar de ti, no hay nada que vencer, solo hay algo que recordar, que todo lo que eres tiene un lugar, y que cuando ese lugar es reconocido, la lucha se disuelve.
Tal vez esa sea la verdadera libertad, no la de controlarte mejor, sino la de dejar de abandonarte. Y si algo queda resonando después de este video, que sea esto: la vida deja de sabotearte cuando tú dejas de hacerlo contigo mismo. Porque en el momento en que te miras completo, ya no hay nada dentro de ti que necesite destruir lo que amas. Y desde ahí, todo empieza a tener sentido.